Con Ramiro Molina, economista, experto también en las finanzas públicas y el tema de deuda, sobre todo porque lleva el radar de la deuda venezolana, estamos analizando cómo ocurre desde lo macro a lo micro una especie de cascada que afecta a la vida diaria de las personas. Pero ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Por ejemplo, ¿a cuánto ha ascendido la deuda que se sepa pública venezolana y si podría seguir creciendo en vista de que los precios del petróleo se han derrumbado y el gobierno va a tener que seguir pidiendo prestado para mantener ese nivel de gasto? Es como cuando una persona tiene una reducción en su salario y tiene que pedirle más plata a la tarjeta de crédito si quiere seguir manteniendo un nivel de vida como el que venía llevando hasta ahora. ¿Cómo lo ve? Bueno, si diferenciamos el financiamiento interno del financiamiento externo, pues tal vez es más fácil llegar a alguna conclusión. En el financiamiento interno, ellos con los cambios del marco jurídico de las finanzas públicas que adelantaron desde el 2009, tienen una arquitectura suficientemente ya además aceitada como para que generar bolívares no es un problema, ¿no? Entonces, tradicionalmente los gobiernos venezolanos para generar más bolívares tenían que devaluar para que los dólares mayores o menores que tuvieran, convertidos a bolívares, les dé suficiente bolívar. Este gobierno se zafó de esa ecuación, de manera que tiene unos mecanismos, comenzando por el financiamiento directo de Banco Central a PDVSA y a otros entes del Estado, pues que no existía en la Venezuela pre-2009. Su problema de bolívares tiene cómo resolverlo relativamente, por supuesto con un costo de inflación, que viene atrás, ¿no? Y lo resuelve imprimiendo más billetes. Claro. Sí, imprimiendo de maneras diversas, algunas ingeniosas, pero tuvieron que hacer una serie de reformas. Pero digamos que al zafarse la ecuación de que si necesitas más bolívares, la única manera es de endeudarte en dólares o devaluar de manera que los mismos dólares o los menores dólares se conviertan en más bolívares a un tipo de cambio mayor. Entonces optaron por otra cosa, independientemente de que a algunos les parezca mejor o peor transitar una ruta u otra. Lo cierto es que algún costo terminas pagando por eso, lo estamos pagando en inflación, en adición a escasez, pero el punto más importante con respecto al financiamiento externo es que la deuda en bonos, la República ha disminuido la deuda en bonos del 2012, no se emite deuda en bonos y han habido amortizaciones, de manera que ahorita la República, es decir, el Ministerio de Finanzas tiene que pagar menos deuda que hace 2 años. Eso es un cambio en nuestra escalada de endeudamiento externo. Y PDVSA ha estado simplemente emitiendo deuda para canjear la que se le vence. Entonces, en términos de bonos, de stock de bonos, estamos más o menos en el mismo sitio de hace 3 años, 4 años. ¿Y a cuánto llega esa deuda? Es aproximadamente unos 64.000 millones de dólares. ¿Y la deuda total externa del país? Entre los dos. A ver, si tú pones en tope de eso hay una pequeña deuda bilateral con el BID, la CAF, etcétera. Eso no es mucho y tiene una programación de pago a largo plazo, baja tasa de interés, etcétera, de manera que eso no es un problema. Fuera de eso, tienes la deuda con China, que se ha estado modificando porque los convenios y los términos de pago se han estado modificando. Y los chinos han ido flexibilizando las condiciones del otorgamiento de la deuda original, pero todos los días se está pagando deuda a China, de manera que se ha estado amortizando. Eso no es algo que ha estado creciendo sustancialmente. De hecho, no estamos en el peor momento de la deuda con China. Pero se paga con petróleo que se deja de vender a precios de mercado. Pero es lo mismo. Bueno, mi interpretación es que el precio con que se considera esa deuda es precio de mercado. Son convenios comerciales que no son diferentes a los que tienen otros países con China, ¿no? Y el caso de PDVSA, que es una deuda también cuantiosa. Sí, PDVSA, el grueso de la deuda de PDVSA para su costo en bolívares lo está financiando con crédito de Banco Central. Para PDVSA eso tiene una grandísima ventaja, que es que no tiene que quemar dólares a un tipo de cambio que ellos no quieren, bajo, y toman los bolívares y en el momento en que puedan hacer cualquier ajuste cambiario, esa deuda se diluye en bolívares porque es menos dólares. Y PDVSA tiene la grandísima ventaja que genera dólares, entonces la deuda en bolívares no es algo que le debe quitar el sueño a ningún tesorero
ni presidente de PDVSA, porque al final el tiempo se ocupa de... Pero a los de venezolanos diluirla. comunes sí los afecta, porque esa es plata que se está prestando a PDVSA sacándola del sombrero, o sea, imprimiendo un billete. No, el provoca más mecanismo, el inflación. mecanismo es perverso, por supuesto, que el mecanismo, porque genera inflación, pero me refería al presidente o el gerente de finanzas Claro. de PDVSA, no a nosotros. De manera que en los libros de PDVSA eso es algo que más que una debilidad termina dándole un margen importante mejor que él tenga acceso a crédito doméstico. El otro, pero el lado oscuro de esa deuda es esa carrera irracional que tuvimos en el año 2010, 2011, desde el 2009, cuando el gobierno y PDVSA emitieron deuda, 19 mil millones de dólares, y la vendían en bolívares localmente. Es decir, están endeudándose con el exterior, no necesitaban dólares, por los precios del petróleo están relativamente favorables y las cuentas externas estaban cómodas, y ellos pensaban que estaban haciéndole un gran favor y ganándose la simpatía de la gente porque todos estaban desenfrenadamente en colas pidiendo más, véndeme más bonos, y el gobierno interpretaba eso como un signo de confianza con los bonos cuando era un simple mecanismo de montarte unos dólares como sea, aunque sea en bonos, que después tú salías al mercado desesperadamente a vender, y en cantidades pequeñas, lo que hizo que los precios, la oferta desordenada y atomizada, golpeara los precios de la deuda venezolana. Pero ese es un episodio que terminó afortunadamente en el año 2012. Estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad, pero el PDVSA y el Ministerio de Finanzas se montaron una deuda en dólares cuando no recibieron dólares, sino pocos bolívares, porque además era una tasa de cambio favorable, la que pagaban todos los que compraban esos bonos, sean personas naturales o jurídicas. Ahora, hay un indicador que dice el gobierno para afirmar que la deuda pública no es problema, porque comparado con el tamaño de la economía, lo llamamos el Producto Interno Bruto, la suma total de riqueza que produce un país en un año, dice el gobierno que esa proporción es baja. Es como que uno deba solamente la mitad del salario que gana durante un año. Pero si uno saca las cuentas al tipo de cambio más de mercado, que no es el 6.30, se da cuenta de que la proporción de la deuda respecto al tamaño de la economía es mucho mayor. Porque claro, si uno licúa el tamaño de la economía en Bolivia, lo lleva a un tipo de cambio más acorde con la realidad, se da cuenta de que sí es un problema. Claro, pero te pasa de un 25-30% a un 60-70%, ¿no? Que todavía estarías por debajo de la media de los países comparables en el mundo en relación ¿Cuál es deuda el PIB, promedio ¿no? de esos países, por ejemplo? Para ponerte alguna referencia, que es lo que en la vida y en los textos, pues, salió como una cifra más o menos educada. Para ser admitido en la Comunidad Económica Europea, se exigía que ningún país tuviera más del 60% relación deuda-PIB. Ahorita, 2/3 de los miembros de la comunidad están violando esa norma. Hay países como España o Portugal tienen 110, 120. El mismo Estados Unidos tiene Grecia 100 y tantos, Grecia 160. llegó a tener 300%. O sea, y sin embargo no ha salido de la comunidad económica. Pero bueno, es un problema de manejar. Pero ese es un indicador de solvencia que te dice cómo estás tú con respecto al tamaño de la economía. Pero si lo miras con respecto a tu capacidad de pago, al potencial que tienes de pago, la cifra, que es como debería verse financieramente, como lo ven las compañías privadas. Por ejemplo, las compañías privadas dicen, ¿cuánto vale mi compañía? ¿Cuánto puedo valer yo? Si es una compañía petrolera, dice, yo tengo tantas reservas, las voy a vender en 30 años a tal precio, las traigo a valor presente y ese es mi valor. Y así se valoran las compañías, las corporaciones privadas en todo el mundo. Eso se aplica a todo el mundo y a todas las compañías menos a PDVSA, que tiene por casualidad las reservas mayores del mundo. Si aplicáramos ese criterio, el problema es cómo tú monetizas esas reservas. Pero convenios como los chinos, que yo creo que están subestimados y sesgadamente analizados. En el caso de Venezuela, uno analiza, por ejemplo, los convenios de China con Perú, con Chile, incluso con Ecuador, el petrolero, o con Bolivia, y esos países, nadie en el espectro político dice que esos países están hipotecando el futuro o que están entregando materias primas. Lo están viendo como lo que es, como una ventaja financiera, además, como una estructura que simplemente significa como un petróleo que yo tengo allí, que dentro de 10 años sé que va a estar allí,
cómo yo lo monetizo ahora, ¿no? Y China se ha convertido, yo creo que ha hecho una revolución en las finanzas internacionales, porque con este tipo de convenios ellos satisfacen su primer objetivo estratégico, que es asegurarse materias primas que necesita la sociedad china para mejorar su nivel de vida además. por décadas, por no decir posiblemente más de un siglo, ¿no? Y además tienen el músculo financiero donde Venezuela es tan marginal en eso, pero que calza muy bien en el objetivo estratégico. Pero esto es algo que no lo inventaron los chinos con Venezuela, lo han hecho con Australia, con África, todos los países de África, Brasil con hierro y oro, con cobre con Chile, y 40% de la producción mineral de Perú, que está en un boom y en una buena situación económica ahorita, entre otras cosas, se debe a que 40% de su producción está atada a convenios con China, y va a China, y nadie en Perú se queja de eso. Vamos a volver sobre el tema pendiente. ¿Cómo afecta esta situación al venezolano común? Conversamos con Ramiro Molina, él también es experto en economía conductual. La economía y el día a día de las personas tiene un punto en común con esa frase. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 3061 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes, un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3, un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, llegó a tu concierto. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para